Ya está grabando. Micrófono ahí, ¿sí? Sí, yo tengo. Okay. Aló, aló. Aló, aló, aló. Si quieres hablar por esto, ahorita lo pasamos a Oscar. Sí, pero no. Aló. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a los que están aquí presentes con nosotros, a los que están conectados de Teams. Hoy es 26 de marzo. No sé, sí, se hace como para las entradas. ¿O cuál? Manuela. Bueno, gracias. Listo, entonces hoy es el segundo día del seminario. Hoy tenemos dos invitados especiales, el señor Oscar y el señor Ronis. Ellos nos van a estar acompañando y hablando sobre el material que a ellos se dedican a hacer para el ejercicio de educación e inclusión. Así que, así como en el conversatorio pasado, nosotros formulamos unas preguntas desde el grupo de Goma y Conción también, para pues formulárselas a ellos y pues digamos que llevar esa discusión que pues, llevamos conversatorio entre nosotros. Así que bienvenidos, Oscar. Ya hace una presentación de... ¿Ellos? Uh-huh. Okay. Hola a todos, buenas tardes a los que están de manera virtual desde Pereira y en Bogotá, o bueno, los que están también fuera del país. Hoy, como mencionó Brian, va a ser un conversatorio. Tenemos unos invitados muy especiales, personas con las que hemos venido colaborando en nuestras representaciones del ENESI. Tenemos a Oscar Díaz, que es diseñador gráfico. Él ha estado en las versiones anteriores del ENESI acompañándonos desde su misión como dado con su empresa. Y tenemos hoy un nuevo invitado que es Ronis, ¿recuerdas su apellido? López. Es su primera vez en el ENESI, entonces va a ser muy enriquecedor para todos tener una nueva visión de cómo es la inclusión, cómo podemos hacer accesibles estos espacios educativos. Entonces vamos a estar conversando alrededor de discusiones que hemos venido gestando en el grupo con los talleres sobre enseñanza de ciencia y pues vamos a tener a invitados expertos en diseño que nos van a dar su visión de este concepto, de esta propuesta. Eso es, entonces no sé si ustedes de pronto quieren agregar algo a su presentación. Adelante. Gracias. Sería así. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Mi nombre es Oscar Iván Díaz, me acompaña también Ronis López. Me gustaría que cada uno se presentara. Si quieres, Ronis, preséntate un poco más. ¿Qué haces tú? ¿A qué te dedicas? También tengo entendido que eres docente también. Cuéntame un poco más de tu trayectoria académica. Sí, bueno, pues como ya se han mencionado, mi nombre es Ronis López. Soy licenciado en informática y administración virtuales, especialista en didáctica y magíster en gestión digital aplicados a la educación. Soy docente universitario desde 6 años de la Universidad de Córdoba, en modalidad virtual, en los programas de conferencias de programación. También trabajo en el Instituto Nacional para Hacer en cada parte de la Gracias, Ronis. Sí, pues con Ronis llevamos una relación comercial, una relación de amistad desde hace un tiempo. Con la empresa que yo lidero, estaba para todos de accesibilidad digital, que fue con la empresa de Ronis y Alejandro, que se llama CODA, Código Accesible, donde hacen proyectos de accesibilidad digital, diagnósticos de accesibilidad en entornos digitales, páginas web, documentos. Ya Ronis nos comentará un poco más, pero estamos como con una persona experta en este tema de accesibilidad digital, temas de cómo poder generar accesibilidad a entornos culturales, educativos, y aquí estamos como muy interesados también para dialogar en torno a cómo convertir la ciencia, cómo enseñar la ciencia de una manera
inclusiva, que sea accesible realmente para mayor cantidad de personas. Gracias. Sí, pues es por ahí. Precisamente pues queremos preparar las queríamos pues proponer las materias y pues queremos pero pues vamos a comenzar así que queremos pues la primera pregunta es Ana, ¿cómo nació Dado y cuál ha sido su evolución en este año? Bueno, Dado realmente inició la academia de diseño todo este testimonio de que era una empresa donde haga desarrollo accesible, todo desarrollando material didáctico, juegos, comunicación, proyectos de accesibilidad digital. Entonces, la evolución que ha tenido Dado ha sido una innovación, generando alianzas con estas entidades como Código Accesible, CODA, para crear proyectos de accesibilidad digital en la educación. La evolución ha sido pues, grande, después de 3 años de crecimiento, lleva el mercado y diferentes desarrollos diagnósticos de accesibilidad frente a los espacios, hoteles, aeropuertos, terminales, bibliotecas, así proyectos de investigación, grupos focales o población con todas las discapacidades, para que entonces, pues escuchamos la voz de todas las personas con autismo, la comunidad. Detectar las necesidades de todas las personas. Toda esta metodología que nosotros hacemos aplica también para el desarrollo de proyectos, para el de juegos. En su momento, en los primeros inicios de Dado, nosotros desarrollamos precisamente una célula animal vegetal, era táctil. Entonces, pues llegar otra vez a tener contacto con el éxito de la letra de motivo también para mí, porque en su momento las pruebas de desarrollo táctil, aire, alto relieve, diferentes elementos con diferentes notas. Básicamente lo que nosotros hacemos en este desarrollo todos los sentidos. Entre más sensorial que haya en el artefacto que se haga, pues mucho mejor. Estamos sentidos de la vista, sonido, que tenga olores, que tenga relieves, que tenga también pueda tener también digital, también para hacer estos proyectos como una pregunta ¿cuáles serían empresas, cuáles son los elementos a los que inciden cuando tengan una biblioteca? No podemos fallar en tal. Cuando tenemos más cuando se presentan estas familias en el espacio académico. Perfecto. Pues nosotros hemos detectado una metodología de diagnóstico que lo que hace es abordar. Nosotros hemos detectado 5 barreras, 150 en un espacio, un producto, un perfil. Está la barrera espacial, está la barrera arquitectónica, está la barrera objetual, que son los elementos que nosotros interactuamos, la mesa, sillas, algunos elementos que podamos tener. La barrera actitudinal y personal, la los profesionales que trabajan aquí. Está la barrera comunicacional, muy importante. Hemos detectado que hay muchas barreras en la orientación de personas con capacidades, no encontrar los lugares, no encontrar los manos. Y la última barrera es la barrera operacional. Las entidades tienen como unos protocolos y unos procedimientos. Lo que a veces fallan en estos procedimientos cuando, en este caso, por ejemplo, llega un cronista a una biblioteca y no
saben cómo interactuar, no saben cómo guiar, ahí hay una barrera operacional. Un desarrollo de no, es que el baño está cerrado, lo que interpretar personas, entonces ya hay una barrera realmente operacional en el entorno. Hemos necesitado 5 barreras para hacer una interacción con cualquier objeto o cualquier servicio. En ese sentido, ¿cuáles son los retos más grandes? Cuanto a lo que ustedes, por ejemplo, dicen, que ustedes, por ejemplo, cuando van a diseñar algo, en principio dicen, esto es lo que más cuesta, la limitante más grande a afrontar dentro de esto. Ok, pues yo pienso que esta pregunta nos gustaría que la compartiéramos con Ronnie, pero yo pienso que el mito, existen como varios mitos, barreras y todo lo de la barrera digital. Las personas piensan que al desarrollar un elemento táctil o una célula o un juguete, un juego, solo puede ser usado por una persona con discapacidad. Realmente lo que se haga debe cumplir los parámetros de diseño universal, donde este elemento que se haga pueda interactuar todas las personas. Todas las personas. Es importante que nos enfrentamos con las personas. No, pero ¿para qué voy a invertir en esto si aquí no vienen personas ciegas, son una persona, entonces ¿para qué lo hago? Me sale muy costoso, pero no nos damos cuenta que es un proyecto, un producto que lo puede usar todas las personas, incluyendo personas mayores también. No sé, Ronis, en tu experiencia en estas metodologías, porque Ronis también hace ya accesibilidad física y digital, y como has trabajado con el INSI, ¿a qué te has enfrentado cuando llega un cliente a veces y a veces hay algunos mitos o algunas cosas que tu experiencia has detectado? Más que todo en la disposición de la persona. Pero mira, cuando nosotros visitamos una entidad, y lo primero lo que ellos envían es por ejemplo, si hay al diseño de una plataforma o una aplicación, entonces, ¿por qué no invertir en lo que ya tengo? Y pues también, entonces, de ahí hay una barrera que entiendo un poco de que las actividades tienen ciertas adaptaciones que se pueden optar sin la necesidad de invertir. También el tema del rediseño, en el sentido de que se piensa o se tiene ese paradigma de que la accesibilidad implica establecer aspectos muy específicos, muy especiales para la discapacidad, y no se trata de eso, se trata de, lo que dice Oscar, establecer un concepto de diseño universal, es decir, de diseñar y adaptar un espacio, un contenido, un entorno, ¿sí? O un diseño que se ponga a todo. Exacto. Y conclusión es para Claro, que lo que se va a hacer es un beneficio para todos, y no específicamente. la segunda pregunta es, ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen al intentar? ¿Qué opinas, Ronis, de eso? Yo creo que como tú has tenido bastante contacto con diferentes entidades públicas y privadas. ¿Cuáles son esos retos? Sí, por ejemplo, el tema de los espacios físicos, es que no seguir los lineamientos de la norma técnica. Colombia tenemos una norma técnica de la 47 y establece unos parámetros de señaléticas, de espacios, y que se establecen para indicar una buena exploración y movilidad de toda persona, tenga o no tenga discapacidad. Por ejemplo, el tema de las señaléticas, seña o braille, y yo me he encontrado con espacios que pues, nos dicen, venga, visítenos y indíquenos si estamos cumpliendo, pues si ellos
nos reciben orgullosamente porque tienen todas las señales que están para ellos y yo empiezo a hacer la revisión y pues obviamente debo tener una medida, ¿sí? A la posición de mi mano derecha, que es donde siempre debo tocar el aviso de la información. Y resulta que me dice, no, está más arriba, ¿sí? Entonces está literal, ¿sí? A 50 centímetros sobre mi cabeza. Y voy a llegar hasta allá. Obviamente es una persona con discapacidad visual de eso está allá abajo, ¿sí? No voy a llegar. Y esto parece una señal, pero lo que últimamente es que no lo establece, ¿sí? En la medida adecuada. En la aplicación. Lo mismo pasa con la ley. Es muy importante que yo voy a aplicar el tema de accesibilidad. Me pasa mucho también con el tema, por ejemplo, muchas universidades van, muchas empresas y llevan proyectos, pero el proyecto no lo llevan desde el inicio, de la formulación, sino que ya en la fase. Resulta que nos lleva una aplicación, no se parece el campo ya se nos aplica. Y nos meten una aplicación y la aplicación es solo audio. Sí, se basa en escuchar con voz lo que dice la aplicación, pero no tiene a la población. ¿Sí? A uno le pregunta, ¿usted sabe cómo entra una vez una persona en ese celular, en esa aplicación? No. ¿Sí sabe cómo acceder a la información una persona con discapacidad? No. ¿Y cómo hizo eso? No, yo investigué en internet y sé que esto lo hago. ¿Sí? Y resulta que ya nosotros tenemos programas, herramientas que se garantizan es acceder a la información y que lo que tienen que hacer más técnicos en temas de accesibilidad. Ese tipo de cosas se llama. Y es por la sencilla razón de que cuando hacemos un proyecto o la realización de un material educativo, lo hacemos sin primero conocer a la población. Es importante, si voy a desarrollar una actividad o un material, no puedo conocer a la población y conocer sus necesidades para ahí sí dar una verdadera solución más asertiva y más. Algo muy importante que Ronnie sí que siempre estableció es que es en todo, no solamente en el tema de señalización, de espacios, sino que si uno realmente usa los principios, son realmente 7 principios del diseño universal, donde uno los sigue, los puede seguir al pie de la letra, realmente puede desarrollar mejores productos. Uno de esos principios son flexibilidad en el uso, que este elemento tenga una flexibilidad, que no sea rígido, no solo tenga una forma de usarse, el alcance y dimensión del elemento, o sea, elementos gigantes, pequeños, que de pronto complicados de maniobrar, transportar, eso también dificulta muchos elementos. Tolerancia a los errores, por ejemplo, yo tengo un elemento, diseño de elemento y la persona con autismo, con algún tipo de discapacidad visual, lo botó y se rompió. Se asustaron, lo rompió y no, me equivoqué, eso tolerancia en el uso también, y eso se puede hacer mediante materiales resistentes, redondeados de las esquinas, que tenga unos elementos, o sea, un elemento de chupo así se ponga y no se mueve el elemento, o sea, uno puede empezar a pensar en elementos que permitan un uso muy adecuado, que no permita un alto esfuerzo físico también, ¿verdad? Que no tengamos que cargar un elemento pesado para usarlo. Entonces, hay estos principios de diseño universal nos facilitan a la hora de diseñar cualquier elemento, sea un objeto, sea un juego, sea un libro, sea también currículum universitario también, de una materia también hay que tener en cuenta el diseño universal en el aprendizaje también. Entonces, yo pienso que una buena estrategia a la hora de abordar esos proyectos de innovación, ciencia, es centrarse en algo muy importante. Sí, es cierto, complementando un poco lo que hizo Oscar, la verdad, la clave para el desarrollo del parque de espacio o material para el uso es contemplar el sistema universal. Tiene esa ventaja que se contempla para todos
desde un mismo. Y mientras que si yo hablo de accesibilidad, la accesibilidad se enfoca más específicamente a la población, ¿ya? Y en adaptar, es decir, no diseñar desde la gestión todo un concepto, sino adaptar, sí, que me puede generar un costo mayor, derrumbar lo que ya tengo. Entonces, la clave, la verdad, es contemplar más que la accesibilidad un elemento. Entonces, este principio garantiza sí, ese acceso, esa manipulación, ese producto o servicio desde el inicio, desde la manipulación, ¿sí? Y que se enfoca en no específicamente en toda la Porque han mencionado que sí, no queda, no cumplimos. En otros esfuerzos vamos por los lados. Sí. Sabíamos el de la estructura, ¿no? El de tamaño, la de flexibilidad y la de resistencia, de que cae, no se compara, esto que no hemos contemplado tanto. Sí, esos principios son, esos principios están desde los años 90, en la Universidad de California, en Estados Unidos, por la universidad, y yo soy profesor de, hizo la postulación de a la hora de construir cualquier automóvil, diseño, carro, apartamento, para todos. ¿Sí? Eso, exacto. Entonces, esos principios ya tienen 30 años, y uno a veces no los Claro, conoce. por ejemplo, en nuestro caso, nosotros no los conocemos porque, digamos que cuando hemos pensado en los talleres y en el material, nos hemos enfocado más en qué quiero enseñar con este material, qué quiero que enseñe. Y nos quedamos un poco, o nos vamos más hacia el concepto y hacia el, ¿será que si le estoy colocando esta pieza, el concepto sí me va a entender que quiero que haga alusión a tal cosa? Y pueda que, ¿no? Por darle prioridad a una También con algo para la clase. Y eso es. De hecho, tú puedes lo que yo hago en semestre es discapacidad visual, y atendiendo eso que ya identifiqué en la primera clase, ahí Llegó tarde tan raro. planteo mi plan de clase en relación a los puntos de vista. En la primera clase yo voy a hablar, no sé, los zapatos del computador y sus partes. ¿Sí? Entonces, para yo explicar ese tema, yo contemplar el concepto de diseño universal y que lo que yo voy a explicar le llega a la particularidad de cada uno de mis estudiantes, no específicamente los sino a todos. Entonces, ahí yo empiezo a aprender una metodología que voy a articular como que yo voy a crear para esa clase. Entonces, yo voy a una diapositiva, me llevo unos videos, me llevo copias, y me llevo un material didáctico. Entonces, una maqueta de eso, un computador, todas sus partes, y cojo. Y todo ese material lo yo pensando, ¿sí? Que todas esas personas, todos mis estudiantes, entiendan y perciban esa actividad que yo les voy a enseñar. La diapositiva, pues, brinda una información más visual y el video genera una información más interactiva entre lo visual y lo auditivo. Las copias me pueden servir como un elemento de apoyo para el examinador y complementarlo con la información corporal, la diapositiva de lo que voy a brindar. El material didáctico me sirve para las personas ciegas, sencillamente porque pues, si yo les voy a explicar un tema, solo se los doy en teoría, solo les quedan eso, ¿sí? Un concepto, pero si ellos no interactúan con el objeto, ¿sí?
no van a tener un aprendizaje. Entonces, deben interactuar en este caso con ese elemento que les lleven en copón y a la vez que yo les voy a explicar con la diapositiva. Entonces, yo voy complementando esa metodología con los recursos y los materiales que voy creando para esa clase. Entonces, se pueden hacer lo que, pero es importante identificar aquí en ese punto que lo voy a hacer. Conocer el modo de aprendizaje de esa persona, ¿sí? Y por qué medio percibe lo que no le identificar esa parte, sí, forma de percibir y el cómo aprender. De esa forma ahí sí que puedo trabajar que mencionaba. Está esa noción de que a una persona ciega es como su audio. Y el hecho de que yo sea ciego no necesariamente ni a mi modo de aprender es aprender de lo que escucho. Puedo tener otro modo de aprender. Pienso que el principio hace algo tan sencillo y es algo humano, realmente es algo que es humano y es en todo el tema de comunicación incluyente y todo eso, preguntar. Cuando uno pregunta a la persona, ¿qué necesitas tú? ¿Qué necesidades tienes? Cuando abordamos a una persona ciega en la calle y queremos ayudarle a pasar la calle, pues tenemos que preguntar. Preguntarle a la persona, hay que realmente conocer las necesidades de la persona en cuanto a su funcionalidad, en cuanto a sus funciones. Todas las personas pues somos un mundo, una diversidad diferente. El tema de discapacidad visual también es un mundo muy grande. Hay personas con baja visión, hay personas con daltonismo, hay personas con ceguera total, hay personas que nacen con ceguera, hay personas que adquieren la ceguera en su vejez. O sea, hay una cantidad de variables muy importantes, y todas son muy diferentes, porque es diferente cómo desarrollar un proyecto para una persona mayor ciega que para una persona joven ciega. Entonces, surgen muchas necesidades y hay que hacer como un grupo focal, investigar, detectar como esas necesidades realmente de la población. Teniendo en cuenta eso y direccionando un poco hacia qué podemos mejorar de esto. Nosotros como INESI quisimos hacer talleres para estudiantes. Entre esos pensamos un taller en octava haciendo. Veamos este modelo. Quisimos diseñar un modelo que fuera fácil de manipular, que tuviera sus partes autoensamblables, todas las partes las podemos manipular. La idea es que nosotros íbamos con el discurso, íbamos hablando de las partes de la célula, se las íbamos pasando una por una y las personas, digamos, que nos iban siguiendo en ese hilo del concepto, de la función, e íbamos armando el modelo que tienen ahí. Sin embargo, creemos que ese modelo que tiene justamente manos tiene pues esas deficiencias de que de pronto es muy grande, de pronto hay algunas cosas que como que se desarman, porque hemos logrado dar con esos materiales que de pronto sean fáciles a que se caen, no se destruya, no se rompa. Justamente la mayoría de los que estamos aquí hicimos parte de toda la discusión que nos llevó a construir ese modelo y a, por ejemplo, colocarle ese recubrimiento de papel, de plástico alrededor. Porque queríamos, ese recubrimiento, por ejemplo, queríamos colocárselo para hablar de esa interacción que hay en la célula, de algunos elementos que pueden entrar o fluir, por eso están esas piecitas a los lados, entonces hay una estrellita y un triangulito en los lados. Y el plástico también queríamos que generara, por ejemplo, una sensación de un cambio de la temperatura, o que fuera una sustancia como acuosa, o que fuera, digamos, una temperatura del modelo. Como una membrana, o sea, que se quita. Realmente es lo que es una membrana. Cada pieza hace referencia
Sí. Ya se tiene color diferente. No, inicialmente lo habíamos diseñado todo de un solo color y luego le fuimos agregando algunos elementos, algunas cositas que fueran como diferenciando los organelos, pero inicialmente estaba hecho con un solo color. De hecho, este es el material. Bueno, todo mi concepto. Claro, total, es Sí, eso sí, que aquí la idea necesitamos. es O sea, si esto no una sirve para cosa nada, para es el que momento de claro. Porque nosotros lo hemos usado con estudiantes en poblaciones ciegas y con estudiantes que no tienen ninguna discapacidad visual, por ejemplo. Lo trabajamos con estudiantes sordos y con algunos grupos, digamos, que hemos encontrado que funcionan mejor que con otros, pero sentimos que sí, hay elementos a mejorar. Dice que para grado segundo primaria. Para bachillerato, o sea, sexto, séptimo, aunque también lo hemos probado con grupos más pequeños. Yo diría que un rango de técnica son rangos de edades entre los, ¿qué? Entre los 8 Como 10. Como 10, 15. y entre eso. Pero primero el diseño me parece que el tamaño está bien. Y sobre todo por la edad a que se le va a trabajar. Yo le daría un color diferente a cada objeto. ¿Sí? Primero para que haga contraste para las personas con la acción. ¿Sí? Pues, si yo coloco esto blanco y los objetos blancos, pues no va a haber un contraste que identifique la acción. O incluso aquellos que tienen miopía se logran identificar, ¿sí? Entre este mosaico, cuál es el objeto. ¿Sí? Entonces, colocarlo con colores. Hacemos un color, ¿sí? Cada uno un color diferente. Sería chévere que, por ejemplo, cada objeto, este se llama el núcleo, entonces yo lo colocara aquí para que la persona siga pueda identificar, ¿sí? Cuál es cada parte del carro. De por sí el material, pues, no me parece. Mediante la percepción aquí, me ayuda a separar y identificar los objetos. Sí, yo no necesito el color. Sí, pero una persona con baja visión sí necesita identificar cada objeto. El tamaño está bien. El color, incluso como mencionaba, no solamente para la persona con baja visión, si hablamos, si yo quiero ampliar, trabajar este material a un niño, sí, para ellos el color es más grande. ¿Por qué? Porque lo hace más didáctico, sí, les llama más la atención y además de que lo pongan en el juego. Sí, entonces yo le digo, a ver, ubícame el número, entonces yo lo tomo acá y lo coloco. Entonces estoy trabajando un elemento didáctico y lúdico que va a ayudar a enseñar todo este tema de las células y lo hago de una manera distinta. Como para que Aquí lo importante en este tema es como la interdisciplinaridad. Realmente son varias visiones a la hora desde mi visión como creador, como industrial. Concuerdo con Ronis en el sentido en que este debe ser un material que para todas las personas, no solo las personas. Yo digo, ¿por qué? Digamos que, por ejemplo, el distrito, por ejemplo, el distrito tiene una red de tiflólogos, y ellos se reúnen cada mes, es una red de 15 profesores, tiflólogas de colegios públicos, que integran a chicos o estudiantes con discapacidad. Entonces, ellos siempre, por experiencia, niños no estudian solos, o sea, está el niño en una aula regular con y sin discapacidad. Existe el mismo elemento, como dice Ronnie, tiene un color llamativo, contrastante, estos elementos deben ser contrastantes con el fondo, ¿listo? Fondo y forma, diferentes las formas. El tema de encajar estos elementos me parece interesante, me parece muy claro, muy sencillo, no hay que ser muy complejo. Tocaría ver qué pasaría con él. ¿Se puede? ¿No se puede? Entonces, ese Ahí, tema. por ejemplo, era una de las, creo que las falencias que tenemos, de que si no lo
cajas de la forma en la que está, sino de la... No, pero igual yo pienso que no es malo, o sea, porque igual obliga a la persona que lo tiene que poner así, lo obliga, Sí. no hay otra forma de instalarlo. Entonces eso, pues no es No sé malo. si eso es sí, No, tiene- me parece que genera, no sé, esto tocaría como evaluarlo también. Como les digo, sí hay que validarlo con las personas, con las personas usuarios reales para identificar realmente qué pasaría con estas profesoras, con las profesoras que son expertas en este tema del día a día, de cómo pueden abordar este proceso. Bueno, Sí, en este caso, él hace referencia a uno de los principios que es el mínimo esfuerzo, es decir, que si la persona Exacto, con eso discapacidad motora no puede, entonces intenta y porque es de una sola función. Pero también hay que tener coherencia si la escritura o la figura en este caso, de sujeto en la célula es así, sí, tendría que ser eso. es que ustedes por eso intentamos como mantener la forma genérica en la que hemos visto ese modelo, digamos, sobre la historia de cómo nos lo han enseñado, cómo nos lo han mitocondrias, para más o menos tener esa misma forma. Sí, en ese caso, por eso puede. entonces, una actividad que va a hacer un docente, una persona que saca todos los elementos. Sí, eso comenzamos dándole solar de la plata. Entonces, en temas de desarrollo de producto, pues hay que entender que esto por ejemplo, ¿cómo se empacaría? Esto está en una caja, una maleta. En una cajita que quepa exactamente Exacto, ese entonces como son varios elementos, entonces hay que tener mucho cuidado porque como son varios elementos, el tema del tamaño me parece, estoy de acuerdo con Luis, que me parece que es un tamaño muy acertado porque no es pequeño, no son piezas pequeñas, la persona que interactúa se cayó al piso y se perdió la pieza. hacer un elemento grande, me parece que es interesante, se puede hacer una actividad grupal, entonces se puede También mostrar, dice ese tema de mostrar, no solo como un trabajo individual, sino colectivo y con todos los estudiantes, pues, me parece interesante. Y ese tema de configurar o marcar los elementos, todos los elementos deben tener un color diferente para diferenciarlos. Como les digo, hay personas, hay un gran índice de personas a un resto visual, que sí alcanza a obtener ya a detectar a percibir colores, pues los altos contrastes. El tema de marcar los organelos en tinta y en braille, siempre es en tinta y en braille, y yo pienso que eso debe estar acompañado de una guía, como una especie de mapa, tablero de convenciones, las convenciones, es decir, no sé, como que, no sé si ustedes han pensado como un tipo de cartilla complementaria, algo que complemente el uso, No lo hemos pensado, pero como un quiz, como unos ejercicios, como que para evaluar competencias, como que decir, bueno, la guía que uno es la mitocondria. ¿Qué es la mitocondria? La mitocondria es, pues, puede estar en braille o puede estar de pronto con sonido, al escanear un código, entonces te aborda mayor información de la mitocondria. Entonces ahí es donde involucras la parte táctil con la parte digital. Es algo muy importante, no quedarnos solo con el elemento táctil, es muy interesante, muy valioso, pero buscar y pensar de una manera más sensorial, usando los recursos de lecturas, de olores, no sé que esto pueda tener un olor diferente, que esto tenga un olor diferente en el núcleo, o la diferente al valor, no sé. Es que es una de que iba un material parece citoplasma. Entonces, eso está muy pero para los niños ¿qué tan arriesgados se quedan? No, pues es un material que se va a tocar mucho. Sí. Nadie quiere comerse. Entonces, por ese lado, tocar, como ya se toca antes, ¿no? Es decir, es muy acertado tu apunte ese tema de comerse en otras posibilidades, o sea, chocolate o algo que no se manipule. Eso sí es interesante, pero como que ya hay un proceso de manipulación. En alguna el sabor relacionado con el producto de su metabolismo. Por ejemplo, la metodología genera azúcar. Si no es el olor del sabor, pudiese ser el olor de un azúcar. Relacionar
el producto del metabolismo de cada uno de los. Eso está chévere, a mí me está interesante, de pronto como en algo complementario, algo, o sea, no sería como esto específicamente, sino de pronto algún elemento complementario que ayude a esa experiencia. Pero ese tema de los que asocie esa aplicación de los datos Ya sería muy particular como para acá. sí. Digamos, cuando estamos planteando en Colombia, una de las propuestas que trabajamos así, involucrar. Pensamos una vez como el hacer. O sea, como poner, digamos, empezamos hablando de la membrana celular, y entonces los serían burbujas pequeñas, a ver, como por ejemplo, y una de las ideas era que acaban una gomita y se le dice, mira, lo que pasa es que esta célula lípidos que pueden entrar diferentes tipos de nutrientes. Por ejemplo, solo pensamos en la proteína para dar esa parte energética, un cuadrito de chocolate. Eso sería parte de la metodología de enseñar. Sí, No lo que sea. pero es interesante pensarlo. Sí. Y en reuniones anteriores, los que conocen, como que tuviera sonido, pues ya más adelante con mayor impresión, que tuviera sonido cada órgano, digamos, si en uno de la producción energética, sonara como Yo le complementaría eso nosotros lo hacemos en la empresa. Me imagino esto como que lo que tiene un sensor ahí, un botón, cuando ponga ahí, y yo le hice un producto muy similar para enseñar ahí, funcional, con sonido, con luz. Y era una lamparita. Creo que era una lamparita que la gente puede usar, lo pone en la casa. Me parte de un niño, es una lámpara braille. Entonces, de que yo, como usted ponga eso, le pido un sonido, y como ponga ahí, y suena allá, se reproduce. Ahí es donde entraría también a asesorarlos en este proceso también. Esto tiene mucho potencial. Pero no, yo lo veo bien. Este tema del concepto de que sea una membrana, yo lo manejaría como con una especie de tela o algo como una fibra, una lona, algo así que envuelva, que se sabe toda con un velo, como que como para simular ese efecto que es una membrana que se pone. Este tipo de elementos que son simétricos como este, sería interesante que fácil. Ese está bien, que se pueda meter. Eso es flexible, eso es flexibilidad en el uso. Yo puedo meter así, pero también. Ahí se va completamente circular. Pero solo de ese lado, ya lo quitas un poquitito, ya no. No sé. No, bueno, sí, eso. Ahí va donde ya no. Hay una regla. Entonces, ese principio que les digo es flexibilidad en el uso. Y eso también. Puedo poner ahí, no sé, sería interesante, pues esto está hecho en impresión 3D, pues y menos material, pero hacer esta forma, bueno, tocaría mirar por lo que sea una forma simétrica, que yo pueda hacer esto, pero también lo puedo meter así. Eso puede meter ambos lados. ¿Qué tan interés alto es el modelo? Porque en algún momento pensamos que se estaba de pronto desperdiciando un poco el material en cuanto a que lo habíamos hecho como muy grueso, pero queríamos darle soporte desde que la célula, digamos, la imagen como redondo o algo esférico. Entonces, por eso también hicimos un corte y lo teníamos manteniendo más o menos la proporción. Pero, ¿qué pasaría? ¿Qué opinas tú, Ronnie? Pues a mí me parece, o sea, ¿tú te refieres con esas alturas? Sí, pero por ejemplo, cada pieza a la mitad del tamaño.
Sí, la altura. Pues ahí ya, pues, ya estamos hablando en un futuro en un elemento vendible, comercial. Exacto, sí, porque por ejemplo Entonces, este nos costó un claro, esto montón es un de... prototipo, Exacto. pero ya sí queremos entrar ya a ofrecerlo, a venderlo con una marca, pues de menos costos y menos material. Un poco sobreestructurado, pero sobreestructurado. O sea, ¿Qué como un significa robusto, sobreestructurado? Sí. como un robusto, Ok. ya como muy Muy exagerado. cuadriculado. Sí, no, robusto es como que eso podría ser menos, más pequeño, Ya. los sobres, que pues sea a la mitad. Y no sé si o sea, también no sé, estos elementos deben ser más altos. Sí, así es eso. Digamos así, pues, porque es cierto, ahorita sí, ¿cuál sería, digamos, lo máximo? Si se está No, pero marcando, yo si sé se de reduce la algo, altura. De la altura. No hablas del tamaño. Tamaño está bien, la proporción de tamaño, yo lo veo bien para un ejercicio individual y colectivo de un salón. Tema de las alturas, un poquitico más pequeño, pero más pequeño, más menos costos y más rápido de hacer. Por ejemplo, el material. ¿Qué es el material? ¿Todavía es el 3D o el 3D nos queda? Pues que siempre el 3D es muy costoso. ¿Cuánto les cuesta? Es que nos parece bueno Entonces como... no, pues no es ahí por ahí como eres, porque buscar, que hay un Sí, proyecto. claro. Sí, porque nos costó mucho. Ese lo hicimos y pensamos que nos valía. Nos salió con un valor muy por debajo, porque uno de nuestros compañeros tenía la impresora, quería imprimir y todo, pero si lo intentáramos hacer comercialmente, vale. Por ejemplo, si quisiéramos comercializarlo, pues hay otras cosas más sencillas en el mercado. Claro, sí, bueno, eso es relativo. Si yo me acerco y les voy a vender eso a un colegio, le digo, mire, con este elemento podemos impactar a 200 niños, no a un niño con discapacidad, sino a todos. Sí, vale la pena, no sé. Y puedo pagar 500 mil. ¿Listo? Porque no solamente puedo jugar, no solo me quedo en el trabajo individual del estudiante, sino que puedo hacer un ejercicio colectivo, grupal, y estamos todos alrededor de una mesa y cada uno con un organelo, y bueno, cada uno ya hace una actividad alrededor de eso. Entonces, cada uno con un organelo, al ser un elemento central y el tamaño lo permite. Entonces, eso ya le puede interesar a un colegio de un valor así. El enfoque como tal sería, el cliente sería la institución, más que la Secretaría de... Sí, sobre todo por la dinámica en el tema de que es lúdico, tanto para los que no tienen discapacidad. es que, digamos, estaríamos a hacer estas modificaciones. Y nosotros hacerlo como nuestra profesión, que si yo estoy pues hacer información. Entonces, esa creo que es una, como más podríamos hablar con la experiencia uno va diciendo exactamente. Y yo trabajaría en... Yo había como una especie con población de discapacidades. Después colocaría uno que está aislado de la información. Dos, qué tan cómodo se siente esa persona y qué tan incómodo es. Haría preguntas abiertas y también trabajaría mucho el tema de
cuando se interactúa y mirando qué tan sencillo es para sacar y si tiene dificultades, qué estrategia y cómo para desempeñarse en el nuevo desarrollo. Yo aquí en este modelo incluiría, eso es como porcelanífero, ¿no? Ahí yo manejaría algún tema tipo textil o algo así para rellenar esto y que le permita a la estudiante rellenar este vacío. Por eso me imagino que tiene nombre, ¿no? Ustedes Era para que pudieran eso tiene un fin, no sé. Sería interesante como que estos elementos sean unas telas o algo que yo pueda rellenar como si fuera un algodón. Bueno, voy a rellenar Como esto. guata. Sí, como guata, pues yo puedo rellenar esto, que quitar y poner, o quitar y poner, sea de quitar. Con una guata o una tela que se adapte a la forma, ¿listo? Que yo pueda meter y sí. Este tema de quitar y poner, de insertado me parece temas de motricidad, tema para niños también, tratamiento también es pequeño, insertado. Yo pienso que el tamaño de la proporción está muy acertada. Ya el tema productivo, pues tocaría analizarlo realmente en costos. Yo no lo veo viable en impresión 3D, en un producto que para hacer 100 milímetros de no lo veo viable. Dependiendo de los costos y todo, dependiendo del proyecto, podrían contemplar diferentes proyectos productivos. Productivos pues depende mucho de la cantidad, como los procesos de inyección de pasta. Para eso necesito hacer un molde. Pero con un molde que yo ya puedo hacer 1000 en la semana. Hay otros procesos productivos de rotomoldeado, hay, o sea, yo, como soy carpintero también, estaba mirando esto, pero así como cosas. Hay mucha tecnología en el sector de la madera ya, hay máquinas de CNC, visto que uno, igual, un principio similar a las máquinas 3D, y uno hace un modelado en 3D, un computador, y es como una fresa que va raspando y va cortando la madera. O sea, no es como una carpintería básica, es una máquina que puede hacer esos cortes igual a estos, en un proceso de CNC en madera. Y sale más económico. Sí, claro. Sí, la impresión 3D o sea, la impresión 3D realmente se usa para prototipar. Y es rentable en impresión 3D si son elementos pequeños. Uno ya ve lo trae y es rentable porque son elementos. Pero ya es un elemento tan grande, aparatoso, un tema de tiempo, pues realmente no es rentable hacer. Esto, por ejemplo, es macizo por dentro. Es un bloque de huevo. Y eso tiene acá unos ensamblajes por el tamaño del área de la impresión, la imitación. Yo me alcanzo a imaginar que con estas máquinas diferentes, cuanto área, más área, pues más costoso, son las máquinas más caras. Pero igual entiendo el uso que fue un tema de armada. Pero sí buscaría otros procesos productivos para, por ejemplo, hacer, ¿cómo podríamos hacer, para analizar, hacer 20? No falta más de todo el braille, etiqueta. Incluso en el tema material didáctico también se usa todo ese tema de unir cosas, de unir elementos, como con velcros, con imanes. Este tema de los imanes también es algo que hay que contemplar también para que, ¿qué pasa? Que esto, que lo voltea y no se caiga. Eso está bien. A ese tema de que esto no pasa, Hasta ahí. está perfecto. ¿Listo? Pero la idea es que no se caiga. Creo que sobrevive una. Entonces eso se puede usar en el diseño del elemento con imágenes.
los abacos. Los abacos, los abacos son adaptados porque digamos que el abaco, pues los elementos se mueven, ¿no? Entonces el abaco que usan las personas ciegas pues tiene como un tapetico atrás para que las esferas no se muevan, se queden ahí. O algo que una acción, chévere que eso tenga sonido. Tiene un sonido que Pero no fabricación, sí. es interesante. Parece de Ronnie que esta moderna tenga un sonido. Como los balones de fútbol, como los balones sonoros. Sí, o sea, como No sé. unas pepitas. Sí, como algo me parece. Más para Estamos en eso. Como que eso sería interesante y yo lo he visto y nosotros habíamos puesto así que eso tiene un sonido diferente a esto. Tiene unos elementos de un sonido diferente, tiene un sonido diferente. Y el estudiante asocia la forma, mira, asocia forma, color, sonido, textura, todo en un solo producto. Entonces, hay una asociación. Porque el sensor que tú mencionabas de que las presiones y suene de una manera, sí aumenta los costos. Sí, Yo te digo, es porque yo hice algo muy similar a esto, 6 botones. No es realmente, no, porque es un elemento, es un botón, no es un sensor de movimiento ni nada como ese tema de no lo descabellado tampoco. Tenía igual una fase en un desarrollo de proyectos como en diferentes productos que están en el consumo de diferentes tipos, como gamas, ¿no? Sería una gama análoga, que es como con sonido, con texturas, a ver otra gama de pronto con sonido, con otro valor, con el significado. Y hay que pensar así como con esa visión. No. Bueno, Lo que estaba pensando era en cómo haría para enfocar esto hacia un elemento digital. O sea, ¿qué aporte podríamos darle a estas cosas que tuviéramos ahí? Por ejemplo, un tipo sí, de ayuda o de soporte que yo pueda, con este modelo que tengo, luego ir a consultar una información que está en la web o unos sonidos, si no los tuviese aquí incluidos. Otro elemento adicional donde yo pueda ir a consultar por ejemplo, información, donde pueda escalar con otros temas. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, este modelo nosotros lo planteamos inicialmente como célula, pero luego queríamos hablar entonces de por eso también el núcleo tiene esos jueguitos, porque pensamos luego en hablar de esos procesos y entonces que en esos jueguitos colocáramos algo, que lo complementáramos, que le agregáramos algunos elementos, algunos materiales, también por eso tiene dentro del núcleo esas siluetas o esas más suaves o más... porque la información vaya Sí, que vaya articulado con el modelo. Pero eso es accesible, por ejemplo, a una persona con discapacidad visual, me da más una limitante. No, sí, a mí me colocan por ejemplo, ¿cómo que se llama? Núcleo. Y yo lo paso por la cámara y me arroja automáticamente toda la información relacionada y qué importancia tiene el núcleo con relación a que va que se usa una información más complementaria en lo digital de lo que me está ofreciendo el O sea, y yo me imagino eso también, pues, como dice, cuando tú puedes poder donde haya mayor información del elemento, texto, contenido, algo audiovisual, un video que se monta en YouTube o en la plataforma de ustedes, en lengua de señas también. Un ejemplo, supongamos que ustedes se lo vendieron a un museo y yo voy al museo y el guía nos está mostrando ahora yo
si me dice el nombre detallado. Sí, pero resulta que me dicen, no, tiene cada elemento un poema, sí, para mayor información celular, sí, y yo tengo la información y la necesidad de un experto de tener un experto, y eso me da autonomía. Entonces, la otra parte es sobre la tarea que lo mandamos a eh, y hacer verificaciones. Ese ya no es un taller, digamos, que se centra en un solo objeto, sino es un conjunto de elementos que utilizamos para eso. Nosotros desde NESI siempre tuvimos la pregunta de cómo enseñarle conceptos asociados a luz a una persona, por ejemplo, ciega. Y entonces queríamos hablar desde las ondas, luego de unos detalles de la forma clásica en la que interpretamos la luz y el sonido a través de ondas de una representación gráfica del camino. Decidimos irnos por algo un poco más sencillo, fue abordar el concepto desde algo cotidiano para las personas. Entonces, hicimos algunos, o juntamos más bien algunos elementos que nos llevan. Primero nosotros empezamos la plata de acrílico, echamos unos granitos de arroz y conectamos. Entonces empezamos a montar la música, que son sonidos, no diferenciar. Para después, ese es el primero. Otro es poner sonidos de animales con aves, y de esa manera nos diferencia entre sus papas. Y el otro es hablar de todo. Entonces, claro, ahí vamos a clasificar una serie de frecuencias y le llamamos tonos y partículas. Todo con una bocina, todo con una en contacto con la acústica. Cuando ya hablamos de eso, pues, no son estas botellas y unos tubos. Ese por ejemplo no cumple ¿Cuál? la botella. Si se cae, además accidenta a la persona. Para allá. Ahí donde me empiezo a mirar, yo les voy a enviar a ustedes esos principios universales. Se van a dar cuenta de cositas que van mejorando. ¿Cuál es la pretensión con este primer? Tenemos dos botellas con diferentes cantidades de líquido. La idea es que con un tubo los volteamos y nosotros empezamos a plantar las. Entonces, pues la idea o la pretensión es llegar a que. En realidad son 7 botellas, pero. Sí. Son 7 botellas con diferente cantidad de agua. Sí. Y eso tiene un líquido Ronnie rojo. Por dentro tiene como una jugo de mora. Sí, sí. El cierre porque es visual para A eso, por ejemplo, eso nos cuenta cuando jugamos baja visión. Entonces algunos dijeron, uy, esto es uy, esto es azul. Incluso allá nos dio tanto impacto en el colegio en el que estábamos, porque estaba acompañando la actividad, se sorprendió de que esto estuviese. De pronto le preguntó, ¿cómo así? ¿De verdad? Y ella sí alcanzó a percibir unos tonos aquí y allá azul. Y por eso le agregamos el color, porque antes lo queríamos solo con el agua. Sí, el color es muy por eso lo de la central. Y aquí que cuál es la dinámica del cine. Entonces volvíamos, pero con un palito a
diferentes botellas y la idea es llegar a la pretensión, a mayor, digamos, con disponibilidad, en este caso de digamos, a otras instituciones que tienen más espacio para formar y se forma un sonido más agudo. Y si tiene más pequeño espacio, como más grave. Eso lo hacemos con las botellas y lo hacemos con tubos. De la más llena, oye, esa que tengo se formaron figuras, mira, qué raro. ¿Qué colorante? Era un- Eso es Claro, Sí. sí, al El final sol. le echamos jabón. Y entonces, pero las la ubicamos de espuma, menor contenido a mayor contenido. le echamos agua y era un filo. Más graves. Más grave, sí. Esa es la pretensión. Ahí nosotros tenemos una serie de problemas porque a veces nosotros hacemos esta secuencia y Pero más puede un sonido agudo a grave o grave a agudo. es más un poquito más para. El problema que tenemos es que tenemos diferentes respuestas. A veces de algunos días, sí, de más cada vez más seguro. Claro, porque se puede encontrar con Sí, sí, lo que hacemos. Eso mismo lo hacemos con ¿sí? La pretensión primera es que más largo y tú tienes el plano y comparamos. ¿Cuál es más grave? ¿Cuál es más agudo? Y así. La pretensión de todo esto es llegar a que entre más longitud tuvo, entre más espacio de aire, eso iba a ser más alto. Pues al revés, ¿no? Si tiene menos espacio. Hemos encontrado que no siempre digo, tenemos diferentes litro, cosas así, ¿cierto? Ahí ya. Así para, digamos, para nosotros. Este es un ejercicio. Sí, esa es una parte, para digamos hablar de frecuencia. De verdad. Ajá. Pues, ahora, estuvo sin los temas. Pues a mí me parece bien un resto, pero No, entonces sí. Yo voy a la botella ahí, yo hago esto. ¿En serio? Claro, pero eso no viene. Eso que es una tapa, mira. La persona puede equivocarse y piensa que es algo de la Claro. es algo. Pero no todo. Esa ya ahí, no hay problema. pero todo lo que pasa es que dice que las decisiones para ya. Lo fuerte que tiene derecho. Pero, o sea, la dinámica me parece chévere. Pero, y si yo lo cambio por ejemplo, Todo hace el mismo sonido. ¿no? Y se lo probamos. Cambio. Para lo que no lo probamos. Pues, tiene que repetirse. El material, los sonidos, pero sí, eso sí. Así de que, Además de que lo de Pero no se ve el interior. No me gusta eso que no se vea el interior. Me parece interesante que se vea el líquido, que la en escala, que vea el líquido,
dos claves de manera visual. Pero yo pienso que se podría explorar, no sé, un tipo de plástico más rígido. Hay que probar, pero Sí, debe pero podemos existir. con algunos que no. Sí, pero sí debería integrar materiales que no sean, no se rompan, tan delicados. Yo también manejaría, o sea, porque son 6 botellas, el número de 6, 10, o sea, De hecho, queríamos tener 7, hay una que está faltando 7. ya están marcadas, ¿no? Como A, B, C, D, E, F, G. La idea no es poner una escala. Queríamos hablar, o queríamos luego conectarla con las notas musicales. Ya que los tubos, Sí, tenemos tenemos 12, ¿no? Los tubos tenemos estas 12. Entonces intentamos hacer esto para que, bueno, y como hay una fórmula, o sea, con los tubos pero es más fácil hacerlo porque cuánto tiene que estar. Claro. ¿Y ustedes se organizan o ya tienen que conectar con el- La primera actividad que hacemos es identificar personas. Perfecto. Después, ¿qué hacemos? Los organizamos nosotros y un día que vas a organizar? ¿qué? Para ver qué tiene. Claro, sí, pero Eso ni siquiera lo hemos contemplado. se los estás haciendo. ¿Pesa más? Sí. No, me parece interesante igual asociar forma, color, peso, peso. A ver, Como primera actividad, he identificado que identifique los objetos que acabo de decir. Y entonces, la segunda etapa sería organizarlo, lo más algo. Luego eso mismo. claro. Esto es yo me imagino, pero eso es tener un elemento, tiene que tener una varita, que no sea un espejo. Sí, tenía una varita, solo que la varita. Debe tener los elementos que no sean de vidrio, sino material, que sea resistente, que sea visual, que se vea el contenido. Se puede jugar también con efectos visuales. Yo he visto que se simplifique esto con algunos elementos, con una base de aceite, que genera unas figuras, Le pones imanes, imanes, son las cosas, o sea, como las cosas de nieve, las cosas así. Ese efecto visual. Lo otro, esto yo pienso que debería tener una tabla o un elemento donde ubicar con unas perforaciones. Que obligue a la persona que una tabla. Yo les puedo ayudar a hacer todo eso. Pero eso ya, si ven que ya estamos viendo los principios de la universal, evitar errores, obligar a que caigan. Por ejemplo, la cuestión de los tubos. Porque aún para los Por eso no lo logramos ubicar. Digamos que las de los tubos que mencionaba Brian eran tubos igual en la escala, pero se los damos a personas. Digamos, a cada uno le correspondía un tubo. Las botellas normalmente se las pasábamos, si era un poco pequeño, que supiéramos que no iba a ocurrir ningún incidente con las botellas, lo dejábamos así. Si no, simplemente lo colocábamos sobre una mesa, identificábamos los sentidos y a través de preguntas íbamos dirigiendo la conversación. El Gita Infrared está bien. Ayuda también a tener Infrared, ahora mismo el tema de analfabeto de escritura y también que la gente recuerde. la otra parte de la actividad. Entonces, Sí, no, ya se va a hablar. Lo queremos. Ay, ¿dónde quedó tienes clase? A las cuatro. Ya van a hacer las cosas. ¿Y clase muy lejos? La lista de la casa. O sea, está tiempo para ir.
Sí. Sí, ya está. Ahí. Pero pues, sí me parece que, o sea, la metodología de enseñanza, obviamente lo que les digo, la idea es que los estudiantes están tomando su aprendizaje. No aprendizaje guiado, pero que lo hagan, ¿no? Más vaya disfrutando con las colectivas, donde colocan varios sujetos, entonces resulta que cada objeto tiene un estímulo diferente. Y desde el más dulce al más ácido. Entonces, lo coloco y organizan las metodologías, pero los materiales son iguales o objetos que hay. Yo les he dicho antes que desde ahora. Desde hace años, pero no concretamos nada. Pero sí, es que eso está súper, eso es un reto, sí, todos me están buscando, porque mejorar esos materiales. Sí, ahí sí, tirando la pedagogía. Claro, sí, ¿no? Por eso necesitamos también Sí. una mirada de los dos, de Claro. a qué le damos prioridad. Bueno, pues muchas gracias a ambos por los aportes, por los comentarios. Seguramente seguiremos construyendo Muchas gracias. algo en conjunto porque sí necesitamos hacer esta cambiada. Vale, muy bien. A ti, Ronnie, muchas gracias por venir, por traer tiempo, tu espacio. Gracias. Vale, estamos a la hora. Muchas gracias. Es una bebida, no sé si... Ah, ok. Entonces, no se gusta la No sé. Está incluso en arroz con leche. ¿Ah, sí? Lo que pasa Vamos a mencionar. consigan una. En el chat no sé si tengan preguntas, sugerencias, no sé cómo salir de ahí. Comentarios. Algunos ya se retiraron porque tenían otra actividad también. Los chicos de Pereira se fueron en ese momento. Porque tenían otra situación.